Bienvenidos, un día más, ya estamos con todos ustedes aquí en nuestra alquería, Alquería 2, digo, del segundo capítulo de lo que es el barrio nuevo aquí en nuestra localidad, Alquería, esa máquina del tiempo que ya iniciamos la semana pasada precisamente conociendo este fantástico barrio, ya no tan nuevo porque es un barrio que comenzaba a construirse en el siglo XVII, aunque sobre todo los primeros datos llegaban ya sobre todo en el siglo XVIII, ¿no? Asentamiento importantísimo, muy humilde, muy popular aquí en nuestro municipio, donde ya conocíamos precisamente en el capítulo pasado pues la calle o placeta del Caracol, la calle Escobas, Tejeros, la plaza de la Capitana, luego la plaza de la Colorá. Conocíamos muchos datos, muchos detalles de este primer barrio, esta zona motrileña, y a partir de hoy, bueno, pues conseguimos con don Manuel Domínguez, nuestro cronista oficial, para iniciar esta segunda parte de este barrio nuevo, sobre todo que nos lleva por Fray Ángel Sagastume hacia arriba prácticamente hasta el cementerio de Motril, hasta el ¿no? camino, el cementerio, lógicamente. Como decíamos, don Manuel, un barrio que se construye lógicamente nuevo, porque Motril quedaba de Rambla Capuchino para allá. Al otro lado. Un barrio construido en Ramblas, como no, porque Motril prácticamente está todo en una pendiente importantísima, donde los barrios humildes, bueno, pues parecía que las desgracias todas le venían juntas, porque al ser más humilde tenía menos salubridad, tenía menos saneamiento, los cimientos hablábamos de que pues siempre eran más humildes también, con lo cual si había terremotos, si había epidemias, si había algo, estos barrios al final sufrían mucho más. Sí, claro, mucho más que el centro de Motril, que estaba mejor construido y mejor urbanizado, lógicamente. Es en época de la Segunda República cuando empieza a intentar empezar a arreglarse estos barrios, evidentemente con los medios que había en aquella época. Quizás para dar trabajo a los obreros parados empiezan a arreglarse estos barrios, y después en los años 60, 70 y 80 del siglo XX, cuando ya empieza pues, a meter la alcantarilla, a meter la iluminación, a faltar calles, etcétera. Pero nos podemos, como decíamos antes en la otra zona que vimos, si nos pasamos por aquí en los años 50 o 60, poco habían variado en realidad. Poco habían variado en el trazado de estas calles. Por lo cual podemos seguir diciendo que es un barrio nuevo, porque barrio nuevo, realmente un barrio joven. En ¿no? barrio joven. Barrio joven, aunque que ya digo esos años. que poblaciones, como bien citaba, pues muy humildes. Es decir, si repasamos quién vivía aquí, en el catastro de Ensenada aparece en 1752, nos daremos cuenta que casi todos son obreros del campo, trabajadores del campo, y obreros, no propietarios, obreros del campo y trabajadores que trabajaban en otras cosas en la ciudad, pero poco más. Es decir, que estamos viendo todavía algunas casillas preciosas. Todavía quedan algunas y además casillas. Con indicios de esa humildad, sobre todo lo vemos en las ventanitas. Sí, las ventanillas pequeñas responden fundamentalmente a un tema económico desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Cuando uno lo basa todo en un muro, y lo que hacen es una estructura de muro, de fachada, y es lo que le da un poco la estabilidad a la casa, contra más grande abras el hueco, menos estabilidad tiene el muro. Ajá, claro. Si lo haces con materiales pobres, como es casi muchas de las casas que se construyeron aquí, con materiales muy pobres, que es piedra y tierra y algún ladrillo, poco más, el abrir una ventana grande le quitaba estabilidad al muro, con lo cual las ventanas son pequeñas. Es decir, si mejoramos la construcción y la construcción de los muros se hace mejor, la ventana puede ser más grande. Si el muro es muy malo, ya los maestros de obra de aquella época sabían, e incluso estas casas, muchas de estas casas ni maestros de obra ni nada, es decir, era la propia familia la que lo construía, pero sabían muy bien que cuando el muro se construía prácticamente de tapial, el tapial es tierra pisonada, y cualquiera que podamos tirar estos muros se ve claramente como son tierra pisonada. Si abre una ventana muy grande le quita estabilidad al muro, con lo cual las ventanas pequeñas. Y va en relación a la calidad de la construcción. A mayor calidad de la construcción, los vanos, las ventanas más grandes y las puertas más grandes. Por eso en las grandes casas que todavía se conservan en Motril, las ventanas son muy grandes y las puertas son muy grandes, porque tiene buena construcción. En cambio, construcciones muy humildes, como esta, ventanas muy pequeñitas, porque evidentemente la estructura es muy simple: muro, sobre el techo una viga madera y automáticamente las tejas.
Este muro pues tendrá sus 50 centímetros de ancho, pero si viéramos lo que hay debajo veríamos que es casi todo tierra, con lo cual no se podía hacer una ventana muy grande porque el muro y sin cemento, y sin cemento en el muro, claro, prácticamente no se y... utiliza el cemento, la mezcla es lo que se utiliza, y falta de estabilidad. Las vigas interiores son de madera y además, como no están calzadas porque la cimentación muy poca, tenían muchísimos problemas de que muchas de ellas se venían abajo, se hundían los techos porque la viga, que además era muy antigua, y la solían reutilizar porque la madera era muy cara, la solían reutilizar, con lo cual la estabilidad del edificio siempre, y como además tampoco tienen demasiado dinero, pues tampoco hacen cimientos. La cimentación... Y los techos eran de cañavera, imagino. Claro, los techos eran de cañavera con yeso, techo de cañavera con yeso, es decir, el cielo raso era techo de cañavera con yeso, no había otra cosa, ¿no? El entabacado, a veces usaban entabacado para darle una capa digamos, de aislamiento al techo, pero no en todas, ¿no? Evidentemente lo que hacían era establecer un edificio, unas vigas de madera, y madera reutilizada, madera vieja, que generalmente no hacían cimentación. La cimentación, como costaba mucho trabajo hacerla a pico y pala, y además era costosa, pues la cimentación es de 50 centímetros de cimentación. Este muro se quebraban cuando había un terremoto, y por eso decíamos antes que los terremotos habían afectado mucho a esto. Los muros se quebraban. El muro, como no tiene cimentación, como solamente es el vertical del muro, se quiebra el muro, se parte el muro y se viene la casa abajo. Y la ventanita pequeña. Y la ventanita pequeña, por eso, ¿no? Por no tentar al diablo, ¿no? Vayamos a hacer una ventana muy grande y se nos venga toda la estructura abajo, ¿no? Claro. Esa es un poco la explicación de por qué se hacen las ventanas pequeñas. Y es decir, contra más humilde la casa, la puerta más chica y la ventana más chica. Claro, para que tuviera más consistencia, más fuerza. El muro principal. Y luego que casi todas estas casas, pues me recordás que casi todas tendrían su corralillo. Claro, y además muchas de ellas tenían puerta trasera, es decir, podían tener puerta, pero otras no. Otras no tenían puerta trasera, y al corral se pasaba por el centro de la casa, por la puerta principal, se metían los animales por la puerta principal. Y además estaban en largo siempre, ¿no? Es decir, la estructura de construcción era muy simple, ¿no? Es decir, un pasillo y las habitaciones, y ya está, no tenían mucho más. Esto se ha reconstruido todo, es decir, por suerte hoy no hay, o quedan muy pocas las casas antiguas que había en esta calle, Fray Ángel Sagastume. El nombre moderno, ¿no? Lógicamente esto era Barrio Nuevo, y se le pone Fray Ángel Sagastume en recuerdo de uno de los agustinos que fueron asesinados en la época de la Guerra Civil. Vázquez Alfaya, que es la que continúa arriba, y Fray Ángel Sagastume, que termina en la calle Carreta, en recuerdo pues de lo mismo. Vázquez Alfaya fue asesinado también en la Guerra Civil, y Fray Ángel Sagastume también es uno de los agustinos que fueron asesinados. Fijaros, está arreglada, pero el ancho de la casa se puede ver perfectamente, ¿no? Un ancho absolutamente... ¿Qué es lo que tenían? Es que no había otra cosa. Es que algunos tenían la suerte de disponer de un solar algo más grande, pero la mayoría tenían unos pequeños solares. A lo mejor muchos de ellos tenían muy pocas fachadas y a lo mejor más fondo. Mucha profundidad, claro. Pero gran parte de ellos eran muy humildes en su sistema constructivo. Es que no daba más el dinero para más. Sobre todo cuando es casi, diríamos hoy, sería de autoconstrucción, ¿no? Muchos de ellos, pues, es decir, había maestros de obras en Motril, el famoso que Roa, o muchas familias de maestros de obras, y que eran muy conocidos, los Díaz, etcétera, los Espinosa y tal, pero estas cosas no los llamaban porque no los molestaban, no podían pagarlo. Claro. Y entonces casi era, pues aquí no hay planimetría previo, ni planos previos, ni nada. Aquí la gente, la propia familia, pues levantaba la casa y ya está. En el sitio que le había dado el ayuntamiento, que habían conseguido comprar. Rápido. Y con lo cual, pues, falla en eso, ¿no? Es decir, muchas veces estas casas es una falta de recursos económicos muy importante que caracterizan, pues, a los barrios humildes de Motril, de todos los sitios, ¿no? Evidentemente. ¿Y siempre se ha llamado
Fray Ángel Sagastume? No, a los años 60 se le pone Fray Ángel Sagastume, me parece que fue en época de Escribano, del alcalde Juan Antonio Escribano Castilla, que es cuando se le ponen nombre a estas calles. Esta calle era Barrio Nuevo y ya está, y todo el mundo lo conocía como Barrio Nuevo, y se le pone después Fray Ángel Sagastume en Claro, recuerdo. porque esta es como el que dice la arteria principal. Es la arteria principal de la del Barrio calle, sí, Nuevo. es que esta es la rambla principal. Es decir, hay ramblas laterales que desembocan en una rambla principal y que al final se junta con Barranco La Higuera, con Barranco Ardiente y la calle Garretas para salir a la Rambla Capuchino. Vamos, a la Rambla Capuchino, la calle del cementerio. A la calle. Y a veces, pues, se ha mantenido esta estructura tradicional, ¿no? Es decir, calles muy estrechas, ¿no? Sí. Se aprovecha mucho el terreno, ¿no? El terreno es escaso, es caro y tienen pocas posibilidades económicas, pues aprovechemos el terreno lo más posible, ¿no? Aunque es raro que si vemos fotos de esta calle, pudiéramos ver fotos de esta calle, lo normal es que las casas fueran como estas, una sola planta, ¿no? Sí, no, No, hay es decir algunas fotitos tenemos, ¿no? La cual estamos viendo ahora Una ya. sola planta, es decir, Y, no y hay más. evidentemente eran por todo casas blancas, ¿no? Porque Sí. en aquel momento Se decíamos usaba siempre- mucho también la pintura amarilla, ¿no? Como esta sí. que vemos aquí, ¿no? Se usaba mucho el pintar de amarillo también, pero lo más se utiliza el blanqueo, ¿no? Claro. Y Y lógicamente vemos esas calles de tierra, sí, vamos, las esto es una casitas todas barranquera hasta que esa falta, me parece que sea falta, no lo recuerdo bien, pero en época de Enrique Cobo, y estamos hablando de época de Enrique Cobo de los años 80, del siglo XX, Sí, no estamos hablando de hace 4 días escasamente. Sí, no tenemos Es decir, que ir, ¿no? tampoco al es siglo estar- XVIII ni es cuando XIX. se empieza a faltar estas calles y empieza a iluminarse, que es otra de las cosas, que es que estaban sin luz. Y el agua potable empieza a traerse pues también los años 60, porque tampoco tenían agua. Es decir, es muy curioso, pero no hay agua, no hay ningún tipo de... Fijaros, esta casa que esta sí que ha quedado, se ve en la parte de atrás, todavía ha quedado el modelo de construcción, ¿no? Es muy típico. Se ve el entabacado en la parte de arriba. Se ve, esta casa ha quedado un elemento de construcción, quizás, digamos, uno de los ejemplos del modelo de construcción, incluso bastante, hoy es un edificio bastante grande, ¿no? Tiene su portada principal hacia esta calle. la calle y el lateral, que seguramente daba la parte de atrás, que es donde está digamos, el corral, estaría el corral en la parte de atrás. Se ve todavía el entabacado, como se usa todavía aquí en esta casa, todavía se usa el entabacado. Bueno, el entabacado que no queda, ya casi no quedan casas con este tipo de construcción, ¿no? Y ahí debería tener otra puerta de entrada, ¿no? Porque hoy está cerrada, pero se ve claramente, ¿no? Edificio principal, corral en la parte de atrás. La abertura del entabacado. Que seguramente para darle a la casa más aislamiento, se usaba para dar una cámara de aire entre el techo y se le dejaba una abertura para que se ventilara, claro. Ajá. Por ahí entraban las ratas, por ahí entraban los bichos, hasta las culebras, que eran muy típicas en Motril, de que todas estas casas que tenían, además, yo no sé por qué en Motril, en el siglo XVIII, que era famoso Motril, porque había muchas culebras en Motril, y muchísimas culebras es que si en tenemos, los entabacados, en las si tenemos terrazas, muchos barrancos, si en tenemos las azoteas. Y era famoso, es decir, había muchísimas culebras. Hay muchos documentos que citan porque en la azotea, porque en el entabacado hay muchas serpientes. Muy curioso. ¿Por qué? Porque seguramente como esta gente traían animales y traían las brozas de la vega y tal, en las brozas de la vega se traía la serpiente. Sí. No, bueno, para el alimento de los animales traían los cabos de la vega, las brozas de la vega para el corral y todas esas cosas, pues a la misma vez traían. Y hay algún documento, recuerdo ahora mismo en la Rambla Capuchino, el ingenio de Vicencio, el ingenio del conde de Borno, donde el documento dice no se puede subir a las azoteas porque hay muchísimas serpientes. Es decir, o sea que ya hay documentos que hablan de... Sí. Era famoso Motril por la serpiente. Comenzamos precisamente desde aquí, de donde hemos mencionado, Garcés Herrera, ¿no? Termina Sagastume y aparte de arriba, Garcés Herrera, José Garcés Herrera. No es normal, ¿no? Cortar una calle en el nombre, bro, ya que una calle normalmente porque hay un cruce, entonces a partir de ahí, pues el ayuntamiento también lo denomina en los años 60 así. Don José Garcés Herrera, que fue periodista, escritor,
novelista, autor de teatro, uno de los grandes intelectuales motrileños, Claro. químico, además farmacéutico, químico, uno de los grandes intelectuales motrileños de la primera mitad del siglo XX. Precisamente un periodista motrileño, Gerardo Pérez Martín, tiene un libro muy interesante sobre la vida y la obra de Garcés Herrera, y que fue un hombre muy conocido en el Motril, intelectual de O sea, la un hombre que primera mitad del siglo XX. estaba tan relacionado, como tú dices, que al final podía escribir la crónica del municipio. Tiene, ¿no? claro, tiene muchas cosas sobre Motril, un gran defensor del tren a Motril, un gran defensor de la economía motrileña, poeta, ganó varios juegos florales, no solo en Motril, sino fuera de Motril. Un libro suyo, Nubes de verano, que es uno de los libros más de poesía más curiosos de la historia de Motril, y fue un hombre como de la élite intelectual del Motril de la primera mitad del siglo XX, de finales del siglo XIX, primera mitad del siglo XX. Fue uno de los grandes autores que tenemos la suerte de haber tenido en Motril. En Motril conocemos poco a nuestros grandes personajes, ¿no? Y Garcés Herrera, mucha gente pasará por esta calle y no sabrá quién es Garcés Herrera, pero Garcés Herrera tuvo una impronta intelectual en el Motril de la época muy importante, ¿no? Y en su época fue un hombre muy conocido, escribe en periódicos provinciales, escribe en periódicos nacionales, es decir, que fue todo un personaje intelectual de la época. Un hombre que además tenía muy buena pluma, ¿no? Escribía muy bien y tenía muy buena pluma. Pues sí, porque hay muchos personajes motrileños, ilustres, podemos decirlo, pero que a lo mejor han aportado poco, ¿no? A lo mejor quizá por su relevancia y tal, pero realmente, y en cambio él sí ha dejado muchas cosas dejó por y para Motril, mucha ¿no? huella. Mucha huella. Motril, gran periodista, gran escritor de poesía, de teatro, se atreve pues, incluso con la crítica política de la época, la crítica más política, más económica que política, ¿no? Pero sí que es un personaje que es muy motrileño y defiende siempre que podía los intereses de Motril, con lo cual, pues en su época, don José Garcés Herrera fue todo un personaje. Yo he leído muchas cosas de él y sobre todo lo conocemos más por el libro que escribe Gerardo Pérez Martín sobre la biografía. Sí, que ya profundiza el más, escarba un poquito más, ¿no? Sí. Que tiene la casa, su casa, ¿no? Allí en el antiguo o el Museo de Historia. Claro, de Motril, lo ¿no? que es el actual Museo de Historia de Motril. Y Entre calle Comedia y calle su Cardenal hija de Lluvia. Isabel Garcés Herrera fue una gran conservadora de muchísimos documentos de la historia, patrimonio de él, ¿no? patrimonio de la historia de Motril, que se conservó gracias a él. Colecciones de periódicos, libros, es decir, Isabel, que yo tuve el honor de conocerlas y tener mucha amistad con ella, fue una de las grandes conservadoras de la memoria, de lo hecho por su padre, y lo hecho por su padre tuvo una incidencia en el Motril intelectual de aquellos años, ¿no? De principios del siglo. Fue un gran personaje y bueno, se merecía una calle en Motril y el ayuntamiento hizo muy bien pues darle el nombre de esta calle, que no tenía nombre, Barrio Nuevo, y además una gran calle. Que no una... Pues además el hombre nunca olvidó sus raíces, ¿no? Que estuvo en Madrid y tal, pero nunca olvidó sus raíces. Nunca olvidó que su elemento fundamental era Motril, ¿no? Y sus cosas, y las cosas de Motril, y la economía de Motril, la historia de Motril. Y trabajó muchísimo. Modelo de construcción típico, además, pero con estos recovecos que tiene la calle, ¿no? Es decir, entrantes, salientes. Hoy se ha alineado mucho, ¿no? Porque sí que... imagino que eso, ¿no? Que el pasado no se abría, se cerraba claro, más, esto era, y además los laterales de las calles son muy estrechos, las calles transversales son muy estrechas, pero la calle sí que hoy en día pues, ha mejorado con respecto a lo que había de una manera impresionante, ¿no? Es decir, que hoy se ha conservado el trazado, se ha conservado la estructura de como era esta calle, la calle principal del Barrio Nuevo, que al final es, como decíamos antes, una rambla, ¿no? Es un barranquero, una barranquera que baja del Camino del Toro, el camino actual, Camino del Cementerio, hacia juntarse con los barrancos Leguera, con los barrancos Dientes, la calle Carreta y bueno, pues
la verdad es que es un barrio populoso y muy populoso. Antes no tanto, ¿no? Porque ya decía antes que, bueno, el barrio, en la calle Barrio Nuevo tenía unos 30 vecinos, tampoco tenía muchos, ¿no? 30 vecinos significaría que la calle no llegaría ni a la mitad de lo que es hoy, ¿no? Es decir, posiblemente como mucho llegaría pues hasta donde estamos hoy prácticamente ahora mismo, de aquí para arriba al habría principio poco, de ¿no? Garcés Herrera, a lo mejor. Por ahí debería llegar, con ese número de vecinos no creo que fuera mucho más grande la calle, pero con el paso del tiempo, sobre todo ya en el siglo XIX, esta calle sigue subiendo, sigue ampliándose hacia la parte de arriba, terreno barato, terreno de secano, terreno de higueras, terreno de almendros y terreno de choperas, como decíamos, ¿no? Y bueno, como estaba prohibido construir de la acequia para la vega, pues todo se construye en la zona de secano, con esa idea que tiene, que rompe después la historia de Motril, ¿no? La historia económica de Motril, que es que se rompe el tradicional límite de la construcción urbana que estaba en la acequia. Y aquí tenemos otra transversal que sube hacia la parte de arriba, en la calle Juan de Ariza. Juan de Ariza es otro de los grandes intelectuales motrileños del siglo XIX, otro comediante, escritor, periodista del siglo XIX que tiene también muchísimas importancias en la historia de la cultura en Motril. También se le ha dado un nombre a la calle y yo pues lo aplaudimos estas cosas, ¿no? Porque efectivamente Juan de Ariza, también bastante desconocido. Paco Ayudarte escribió también un libro sobre las obras de Juan de Ariza, sobre la literatura y la comedia de Juan de Ariza, que también es otro de los grandes personajes que tenemos en Motril. Pero digo que permanecen muy poco en la memoria, en el conocimiento de la historia de los motrileños. Pero fue otro de los grandes intelectuales motrileños del siglo XIX. Este del siglo XIX murió en Cuba y también pues otra de las calles que sube para ¿Murió en arriba. Cuba? Sí. Pero vivió en Motril, era motrileño y vivió en Motril, y siempre las obras de Ariza, algunas de ellas hacen bastantes referencias a nuestra ciudad. Aquí también, si viéramos esta calle, también vemos todavía pues eso, las casitas bajas. Pocas quedan, porque esta calle tampoco estaría muy poblada. Claro. Esta calle se completaría seguramente a partir del siglo XX, cuando empieza, o finales del XIX, cuando empieza a subir un poco para arriba, ¿no? No, hay que decir que este barrio, dentro de que empezó a explotarse bastante tardíamente, ha crecido mucho, ¿no? Sí, para los pocos años que lleva. Ha crecido mucho, es decir, evidentemente fue una zona de expansión bastante importante de Motril, y lógicamente con esa construcción humilde, con familias de trabajadores, gente humilde de Motril, que es la que se viene a vivir a estas zonas, ¿no? Mientras que el centro pues queda siempre relegado a las clases más pudientes económicamente, pero se ve las construcciones, ¿no? Todavía las construcciones, pequeñas callecitas, pequeñas plazas, pequeños recovecos. Es decir, los edificios han conservado todavía cierto regusto al modelo antiguo, al modelo de construcción tradicional que se hace en estas calles, aunque sí que podemos hablar de que esta parte es más moderna. Ya a partir de aquí posiblemente sea posterior al siglo XVIII, cuando empieza a ampliarse hacia arriba. Ya una zona muy alejada de Motril, ¿no? Aquí había que venir expresamente, ¿no? Aquí esto era lo que hablamos, esto era el extrarradio total. Y así estuvo durante muchos años, extrarradio absolutamente porque para llegar al cementerio, para llegar claro. El cementerio, a lo que actualmente es campo de fútbol, ¿no? Campo de fútbol, todas esas cosas estaba. No estaba ese campo de fútbol, lógicamente. Pues no estaba eso, claro, ni el cementerio, porque el cementerio de Motril se hace en los años 30 del siglo XIX. Es decir, que esto ni siquiera, pero sí que es verdad que la calle ha mantenido pues cierto sabor, ¿no? De las construcciones, ha quedado algo, ¿no? Ha quedado algo. Y que yo sigo pensando lo mismo, que habría que intentar conservar esta vivienda popular, ¿no? Es decir, esta vivienda popular muy bonita, y a lo mejor pues ahí que habría que ayudar a la conservación, ¿no? de esta vivienda popular. Es verdad que, pues, que la gente quiere mejorar, ¿no? Pero estas viviendas populares son muy bonitas, este tipo de construcción es muy popular, y
y se conserva, ¿no? Y da ese aire de barrio, ese aire de gente humilde. Aquí vemos también lo de los trancos. Los trancos, porque esto es los trancos lo típico. El terreno hay que aprovechar el terreno y levantar las casas para que cuando lloviera esto el agua pasara y no se hiciera el menor daño posible. Que no se inundara la casa. Aparte de los 2 escalones que tenemos para nivelar, luego encima sí, se mete otro escalón más. Otro escalón más, ¿no? Escalón para que no hubiera los problemas de inundaciones que ocurren cada vez que llovía en esta zona, ¿no? Y digo que es frecuente, ¿eh? Es decir, Motril es muy típico que en el mes de octubre cayera una manta de agua todos los años, ¿no? Es decir, que indudablemente eso implicaba que la gente ya conocía cómo funcionaba esto y las construcciones son así. Esta calle Fray Vicente Soler, otra de las calles dedicadas a los agustinos que murieron en la época de la Guerra Civil, la desgraciada Guerra Civil de los españoles, y que el ayuntamiento pues también destinó darle nombre a las calles. Y aquí tenemos pues, Fray Vicente Soler, que tampoco la gente sabrá quién es, pero que también fue otro de los agustinos que en Motril vinieron en el principio del siglo XX, a partir de 1915 aproximadamente, y que tuvieron su labor pastoral y de educación y todas esas cosas también en el Motril. Que se involucró mucho en nuestra ciudad, ¿no? Sí, los agustinos se involucraron mucho desde el punto de vista religioso, pero también desde el punto de vista de ayuda social, también fueron importantes en esa historia. Y tuvieron la desgracia, pues, los daños colaterales de las malditas guerras civiles, ¿no? Y fueron asesinados en la carretera a la playa, en el 36 creo que fue. Y bueno, pues el ayuntamiento hizo muy bien pues, en darle el recuerdo en estas calles. Sobre los agustinos de Motril es que podríamos hacer varios programas. Bueno, sobre los agustinos podíamos hacer, desde que llegan a Motril, a finales del siglo XIX, los agustinos han tenido una gigantesca importancia en la ciudad, ¿no? Digo, desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social, los talleres famosos de Santa Rita formaron a muchísima gente que no tenía ningún tipo de profesión, ¿no? Y además tuvieron un papel muy destacado en la vida motrileña, ¿no? Y después de la guerra, pues se establece en el Colegio de los Agustinos, que fijaros si ha tenido historia de formación educacional en nuestra ciudad, ¿no? Y sigue, ¿no? Ha tenido y sigue, ¿no? Muchos de nosotros nos hemos educado allí. Claro. Calle Naranjos, que calle Naranjos, que es moderna. Ya son calles más modernas, construcciones que ya vemos. Sí, porque esta aunque zona mantenga la zona baja o más alta, es más moderna, plantas, pero ya son. Hay construcciones más modernas. Ya estamos hablando de hace 30, 40 años. Más, 50. Un poco más, quizás algunas del año 50, sí, algunas 50. Y tal, pero que ya esta zona no debía estar construida hasta finales, hasta principios del siglo XX. Pero que no se utilizaba esta vía como para ir al cementerio, ¿no? Quizá, lo que es más la calle Cementerio, quizás, ¿no? Que... Había gente que, yo lo he oído contar muchas veces, las costumbres motrileñas. Se subía al cementerio, por la calle del cementerio, y se bajaba por Barrio Nuevo. Ah, o sea que subían por allí y bajaban por aquí. Sí, había esas costumbres. Yo lo he hecho también. El circuito, ¿no? Yo alguna vez, pues cuando niño venía con mi madre, con mis tías al cementerio, pues subíamos por la calle del cementerio, bajábamos por aquí, que era lo tradicional, posiblemente costumbres motrileñas, que además era igual, ¿no? Es decir, que tampoco hoy a lo mejor está un poco más diferenciada la calle, quizás la calle del cementerio se le ha metido más arreglos y tal, ¿no? Pero que en aquella época era exactamente igual, es decir, que no lo mismo de calle medio abandonada de un sitio que en otro, ¿no? Es decir, pero había alguna gente que tenía esas costumbres, ¿no? Y bueno, pues este barrio, a pesar de que le decimos barrio nuevo, no está nuevo, como hemos podido comprobar. Es un barrio de una tradición tremenda, de unas características sociales muy típicas de gente humilde, gente trabajadora, gente del campo, que tienen pues sus casas aquí, muchas veces de autoconstrucción, muchas veces intentando sacar la cabeza en unas épocas muy duras y muy difíciles para la mayor parte de los habitantes de Motril.
y que, como todos los barrios de Motril, era una de las grandes reivindicaciones que siempre tuvieron, es que los ayuntamientos tienen abandonados los barrios. Decían en el siglo XIX algunos motrileños, entre ellos Garcés Herrera, ¿no?, que lo hemos nombrado, pues evidentemente se quejaban de que el ayuntamiento tenía abandonados los barrios motrileños. Y era verdad, porque la mayor parte de las inversiones de arreglo de calles se hacían en el centro Motril y muy poco aquí, ¿no? Es decir, que una reivindicación que sigue siendo histórica. Sí, sigue historia, sigue siendo, los barrios siguen siendo... Los barrios, lo de la zona alta, el patito feo de la... Que parece de la ciudad, que todo va siempre destinado al centro, etcétera, etcétera. Es verdad que en los últimos años pues también los ayuntamientos han invertido en arreglo de barrios, de calles, de iluminación, de alcantarillado, que esto no tenía alcantarillado. El alcantarillado de Motril se construye en los años 20, pero esto se construye, el alcantarillado de aquí se construye en el siglo XX, viene entrado al siglo XX. Y el agua potable es otra de las cosas, es decir, hasta que no se amplía y se hace la depuradora y el arreglo del canal y el depósito del agua del canal, estos no tienen agua. Estos tenían una fuente, y la fuente que muchas veces era alejada y con complicaciones y de cargarse con el agua y los aguadores. Es decir, que esto no fue fácil la vida de las personas que vivieron. En cambio, la gente que hay aquí en estas calles sí colaboraba mucho en el crecimiento del Motril, del Motril de abajo. Eran los que pagaban impuestos y eran los que indudablemente con su trabajo constante pues sacaron. La mayor parte de los motrileños de hoy descendemos de estas familias. Claro, claro. No de las grandes familias de Motril. La mayor parte de los motrileños, yo diría que el 90%, descendemos de estas familias. De las familias que vivieron en Barrio Nuevo, de las familias que vivieron en Barrancolillera, de las familias que vivieron en Piedrabuena, de las familias de las Parragueras. Es decir, prácticamente son nuestros antepasados, ¿no? Es decir, realmente, ¿por qué? Porque la clase poderosa, la clase rica son muy pocos, mientras que los demás eran muchos. Y la mayor parte de los motrileños de hoy lo que nos tenemos que sentir es el orgullo de pertenecer a la mayor parte de las familias que habitaron en estos barrios y que tuvieron tantas dificultades en la historia de la ciudad, pero aquí estuvieron, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Cuántos nombres olvidados, cuántas historias tienen personales hay en estas calles, en estos barrios, y que hoy ni las recordamos, ni sabemos quién son, ni cómo se llaman, es decir, no aparecen en ningún lado. Y que gracias a Dios, gracias a estas calles, o gracias a ponerle el nombre a las calles, todavía podemos recordamos algunos. Cuando hablamos del Caracol, pues estamos hablando de una familia, o cuando hablamos de los Luques, de la calle Carretas, o cuando hablamos del alquitranadero, que seguramente tendría una profesión muy dura haciendo alquitrán, o cuando hablamos de los tejeros, recordamos sus profesiones, Garcés Herrera, Sagastúzar, Vicente Solés, Ariza, etcétera. Es decir, que recordamos mucho de los personajes de Motril y muchas de las familias humildes que vivieron aquí en estas calles. Pues, y con esa idea, Manolo, nos quedamos, ¿no? Porque gracias precisamente al nombre de las calles, nosotros estamos haciendo este programa también, claro, gracias a que sigue viva de alguna forma, pues la historia, la vida de nuestros motrileños, de la gente que se ha involucrado aquí en nuestro municipio, ¿no? Hemos mencionado a muchos, como acabamos de hacer ahora mismo. Aquí tenemos precisamente Padre Vázquez Alfaya, otro también de los fallecidos, vamos a decir, los fusilados en la época de la Segunda República, en la época de la Guerra Civil, el inicio de la Guerra Civil. Claro, y que también hizo... Pues, pero, como tú decías, es decir, la memoria está aquí. La memoria está aquí, en todas las calles. En estas calles. Esto forma parte de eso que es nuestro patrimonio, digamos, no tangible. Inmaterial, ¿no? Inmaterial, no tangible. El tangible son los edificios que hemos visto en una casa, que yo siempre digo que estas viviendas de tipo popular se deberían conservar, ¿no? Es decir, se deberían guardar la memoria de algunas, ¿no? Pero también un patrimonio inmaterial. Cuando nosotros hablamos de la placeta de la Colorá, y hablamos de tejeros, y hablamos de alquitranadero, y hablamos del Caracol, hablamos del Farruco, y todas esas cosas, pues estamos hablando de gente que vivió en Motril y estamos recuperando su memoria. Claro. Y de aquello que hicieron por Motril. Y a lo mejor no hicieron nada, vivieron sencillamente. Sí, Pero recuperamos su memoria. Esto es el patrimonio intangible, ¿no? Es decir, es el patrimonio que no se toca, que no podemos tocarlo, pero que está ahí. Y eso es lo que debemos conservar. ¿Y cómo se conserva eso? Pues no cambiándole el nombre a la calle Caracol, a la calle Escoba, claro, manteniendo esa memoria. Claro. Esa memoria. Y esa memoria al final enriquece a los motrileños.
y enriquece a todos los vecinos que viven en estas calles y que viven, cuando alguien va a hablar de Barrio Nuevo, que sepa que su barrio no es de hace 4 días, sino que tiene una historia desde el siglo XVII, estamos hablando de 300 años, ni más ni menos, ¿no? Ni más ni menos. Y nosotros agradecidos a todos ustedes porque de alguna forma el estar atentos a este programa que nosotros les contamos con tanto cariño y con tanto entusiasmo, con tanta ilusión, pues también sabemos que ustedes hacen ese pequeño ejercicio, ¿no?, de saber, de interesarse precisamente pues, por la memoria de toda nuestra gente, de la gente que vivió aquí en nuestro municipio, de todas estas personalidades, algunos más, otros menos importantes, como decía don Manuel Domínguez, pero al fin y al cabo todos son nuestros. Nosotros agradecemos, como decimos, que hayan estado con nosotros una vez más aquí en nuestra alquería. Volvemos la semana que viene en otro barrio, en otras calles de nuestro municipio. Gracias por su atención y hasta la semana que viene. Adiós.